Continuando con el análisis del artículo 18, el numeral 23 de este artículo dice proceder a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal. Hace esta distinción que hubiese sido innecesaria en el pasado porque solamente existía sociedad conyugal y se le llamaba también sociedad de bienes. Pero hoy hay que diferenciarlo porque puede haber la sociedad conyugal propiamente de los cónyuges y la unión de hecho que, como hoy sabemos, inclusive ya no tiene diferencia en cuanto al tema del sexo. Entonces dice, sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los jueces de lo civil. Esto es una frase que nos lleva un poco a la duda, porque si dice que el notario tiene atribución exclusiva, y aquí está diciendo sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los jueces de lo civil, daría la impresión de que esta es una facultad compartida. Es decir, que no se le ha quitado a los jueces de lo civil esta atribución. Entonces, esta causal no estaría tanto dentro del enunciado de exclusiva si es que lo vamos a interpretar esta frase de esta manera. Entonces, los cónyuges o excónyuges o los convivientes vinculados al régimen de unión de hecho, según el caso, podrán convenir mediante escritura pública una vez disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes que se haya formado como consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de la sociedad de bienes. Obviamente, una vez que se ha creado esta sociedad, se alimenta de todo aquello que la ley establece y obviamente no accede a ella lo que está expresamente excluido, y esta sociedad tiene que primero disolverse para luego liquidarse, como cualquier sociedad, como las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, primero terminamos con su existencia y luego de lo que quedó en el patrimonio de la sociedad hay que saber cuánto es para cada uno. Obviamente aquí tenemos casos en los cuales es muy difícil repartir 50-50. Problema que siempre ha existido en las liquidaciones de sociedad conyugal. Por lo tanto, siempre habrá alguien, uno de los cónyuges, que tenga un poco más, porque si tenemos casas o vehículos, es muy difícil hacer una especie de hijuela exactamente igual que la otra. Entonces, por lo general, esto se compensa con dinero, joyas, cuadros, etc. Pero a veces son dinero, joyas, cuadros. Es decir, a veces es un decir simplemente para que cuadre y se cumpla con la ley, y aparte para evitar sobre todo temas impositivos. Me han preguntado, ¿es ilegal que una de las partes se quede con 60 y el otro con 40? No es ilegal si la otra parte acepta, ¿no? Porque es un derecho que él puede renunciar, pero en ese momento hay un incremento de patrimonio en ese 10% de diferencia que tiene que tributarse, tiene que calcularse y tributarse. Y eso es lo que muchas veces se quiere evitar, hablándolo de manera honesta. Bien, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán comparecer directamente o a través de procuradores especiales. De no realizarse la audiencia en la fecha designada por el notario, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del plazo de 5 días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no darse la audiencia, el notario archivará la petición. ¿Qué pasa si estas personas van al día 6, que tuvieron un inconveniente el día 5 y el día 6? Lamentablemente, el notario maneja un expediente y no puede dejar una constancia de que ha violado la ley, porque ahí habría un problema de nulidad, y lo que tendría que hacer es archivar el tema para que se vuelva a empezar otra vez desde cero. Así de fastidioso, pero es lo que se debe hacer. A petición de las partes y de mutuo consentimiento, el notario en el mismo acto procederá a la liquidación de la sociedad de bienes o de la sociedad conyugal según las reglas de este artículo. Muy bien. Yendo al numeral 23, proceder a la liquidación, al 24, autorizar la emancipación voluntaria del hijo adulto conforme a lo previsto en el artículo 309 del Código Civil.
Para este efecto, los padres comparecerán ante el notario a dar fin a la patria potestad mediante declaración de voluntad que manifieste esta decisión, la que constará en escritura pública, donde además se asentará la aceptación y consentimiento expreso del hijo a emanciparse. A esta escritura pública se agregará como habilitante los documentos de filiación e identidad respectivos y las declaraciones juramentadas de los testigos conformes sin tacha, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, esto de la emancipación no digo que no exista, pero creo que ha caído un poco en un desuso, ¿no? Habría que seguir todas las normativas, que sería muy largo ahorita explicar los casos del Código Civil, pero ya les digo, fundamentalmente hay emancipaciones cuando después de eso hay un acto en espera, ¿no? Temas testamentarios o ciertos negocios jurídicos que vienen a continuación, especiales finalidades patrimoniales. Pero si no es por eso, generalmente la emancipación es una de las figuras que no se utilizan tanto en los tiempos modernos. En todo caso, no hay que olvidar que el notario dispondrá la publicación de la autorización por una sola vez en la prensa, cuya constancia de haberse publicado se incorporará en el protocolo, con lo cual entregará las copias respectivas para suscripción en los registros de la propiedad mercantil. Recuerden que hay un numeral anterior que dice elaborar los extractos y publicarlos en los casos que la ley señale. Tenemos otro caso aquí donde hay una publicación que tiene que existir con el formato de extracto, mediante el cual pues, se pone conocimiento al público para ver si hay algún tipo de oposición. Bien. El 25 habla de tramitar la petición de declaratoria de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal. Para el efecto se adjuntará la sentencia ejecutoriada. En el acta que establezca la interdicción se designará un curador. Alguna vez algún colega me preguntó si yo no veía un peligro en esta norma, porque eventualmente estaríamos hablando de una facultad que suena a jurisdiccional. Mi respuesta es que no, por un sencillo motivo. El notario solamente se encarga de dar paso a un acto que es consecuencia de un acto judicial ya precluido o terminado, como es la sentencia de última instancia condenatoria, porque habla de sentencia ejecutoriada penal. Por lo tanto, estamos hablando de algo que ya la justicia lo decidió. Entonces, si yo adjunto ese habilitante y yo lo que digo es que quiero que quede en interdicción para administrar sus bienes, lo más probable es que lo hace o un familiar para poder él manejar el tema a través del curador que se designe, o inclusive hasta algún acreedor puede estar interesado en hacerlo, porque hay temas patrimoniales, juicios, etcétera, que se necesitan seguir, y si la persona está privada de su libertad y privada de sus derechos, entonces tiene que haber un funcionario o una persona que continúe con la situación patrimonial de quien sería en este caso un PPL, ¿no? ¿Verdad? Así que eso es lo que hay atrás de este numeral. El numeral 26, solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de hecho, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 222 del Código Civil. A ver, paremos ahí un momentito. Aquí hagamos una aclaración. El Código Civil tuvo una reforma hace poco tiempo, y en esa reforma se eliminaron los 2 años para que se considere formada o constituida la unión de hecho. Esa potestad o ese tiempo que estaba en el artículo 222 ya no está. Lo que permanece es en el artículo 223 los 2 años para demostrar, es decir, en caso de impugnación a la sociedad de hecho, entonces tiene que probarse su existencia, probando, disculpando la redundancia, que ha existido por lo menos en 2 años. Por lo tanto, la presunción legal es de que la unión de hecho existe casi que desde que se convive. Yo lo pongo a manera exagerada o coloquial,
que si una pareja de novios deciden irse a vivir juntos, desde el primer día que viven juntos están en unión de hecho. Porque lo que la ley hoy cataloga como el nacimiento de la unión de hecho es la unión, ¿no? Dice estable y monogámica. Ya vamos a analizar eso. Entonces, leamos el 222 del Código Civil para no perdernos. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, claro, porque si no fuera matrimonio, fueran cónyuges, mayores de edad, ojo, que formen un hogar de hecho, y aquí viene la palabra, la pregunta del millón, ¿qué es un hogar? Un hogar es la unión de dos personas con la intención de convivir, y de convivir pues si no les puedo decir toda la vida, por un largo tiempo. Entonces es la intencionalidad. Porque si el día de mañana yo me uno con alguien porque va a estar una semana en Guayaquil y durante esa semana estoy viviendo con esa persona, pero después vuelve otra vez a vivir a, no sé, a Machala, entonces eso no se puede considerar unión de hecho. Pero claro, ya tendríamos que entrar un poquito más en lo que dice la norma. Si yo dejo como unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial mayores de edad, hasta ahí estoy coincidiendo. Pero el complemento es que formen un hogar de hecho. Y obviamente usted puede tener una interpretación de lo que es un hogar y yo puedo tener otra, ¿no? Para otros es la finalidad del hogar tener hijos. Para otros es la finalidad del hogar apoyarse mutuamente. Para los otros simplemente es tener compañía. No hay una definición exacta, pero dentro de lo que digamos que comúnmente nosotros aceptamos es que es la intención de convivir a largo tiempo, a largo plazo. No es que ponemos una fecha determinada, pero no es algo tan temporal. Genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo. Eso quiere decir que la sociedad de hecho, como su nombre lo indica, se genera por el hecho de la unión, pero el día de mañana yo la formalizo, que ya no están de hecho porque hay un acto de acudir ante el funcionario y decir vengo a formalizarla. Pero aún así no hay los 2 años por ningún lado. Por lo tanto, yo simplemente voy, acudo a un sitio y le digo vengo a formalizar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que es muy manipulable. Si yo he vivido solo toda mi vida y otra persona ha vivido sola toda su vida, tenemos viviendo 4 meses juntos, pero nos da la gana de decir que llevamos 2. Solamente alguien que tenga pruebas en contrario, ¿no? Podría decirlo, y es sumamente complicado probar que 2 personas no han estado juntas, porque nadie dice que estén pegados como siameses todo el día. Si muchos matrimonios inclusive no viven juntos todo el tiempo porque él trabaja en Quito o porque viaja mucho o por lo que sea, y no deja de ser un matrimonio. Es un tema interesante para analizar. Pero volviendo entonces a lo que dice la ley notarial. El notario levantará el acta respectiva de la que debidamente protocolizada se conferirá copia certificada a las partes sin perjuicio de lo previsto en el numeral 13, artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Bien, esta ley dice lo siguiente en el artículo referido: la autoridad ante la cual se efectúa la unión de hecho tendrá la obligación de remitir para su registro ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Circulación en un plazo de 30 días y en las condiciones establecidas en esta ley y a las sanciones correspondientes de ser el caso. Bien. ¿Qué es lo que se limita a hacer el notario? Lo que dice la ley: solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de hecho, ¿no? Pero como dice previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 222, el notario tiene que tomar el artículo y
expresamente que dejen de indicar que tienen que dejar constancia que no están casados, que son mayores de edad y que forman un hogar de hecho. La pregunta para terminar el tema es, ¿qué pasa si el día de mañana hay una declaración de unión de hecho, pero yo puedo comprobar, o yo mismo me acuso de que yo no he sido monógamo, que yo he tenido 3 parejas más con las cuales he estado durante esos 2 años? Se destruye la unión de hecho hasta donde llega mi acepción de monogámico, sí, ¿no? Ahora, otras personas dicen, no, lo que están diciendo es que no haya otra relación que también tenga las características de unión de hecho. Yo no comparto eso, porque con la intención de formar un hogar no se puede estar con 4 personas. Ahora, al final alguno de ustedes me va a decir, no, pues si estamos en Ecuador y vaya a ser por Manaví, usted va a ver como hay gente que tiene 4 o 5 familias, pero esa no es la intención de la ley, ni es la intención cuando se casó la persona, porque la persona, pues, juró que iba a estar solo con esa otra persona toda la vida. Entonces, tenemos que ir siempre a la finalidad de las instituciones. Si la finalidad es formar un hogar, no me pueden decir que hay 5 instituciones de formar un hogar con 5 personas diferentes. No tendría sentido. Pero por eso es que habla de monogámica. Monogámica sería una burla, decir que sí es monogámica cuando tengo otras 3 relaciones, aunque falle el elemento de que quiero formar un hogar. También me dicen, con ese criterio, entonces una infidelidad rompe la unión de hecho. Yo le diría, entonces vamos a crear una definición legal de lo que es la monogamia. Porque la monogamia está definida en el diccionario. Y las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, salvo que la ley las haya definido. Y monogamia tiene, búsquenlo en el diccionario, el sentido de tener una sola pareja. Bien.